Buenos días a todos. Estamos ahora con el análisis semanal que hacemos del mercado y las recomendaciones bursátiles, como todas las semanas, del mercado americano de acciones. Así que estos son los rendimientos que, que hubo la semana pasada y también en el mes y en el año, como lo hacemos habitualmente. Creo que es muy útil tener en claro lo que viene acumulando de rendimiento el Standard Poor's 500, que es el índice que analizamos en el año y en el mes, ¿no? Bueno, y en la semana también, una semana en la cual cayó 0,15%, un rendimiento marginal. Empezó muy mal la semana, el lunes, con una caída del 1,19%. Se recuperó apenitas recién el miércoles 0,32%. Y jueves y viernes sí se pudo solidificar un poco más, pero terminó 0,15 abajo en la semana, alargando el rendimiento mensual negativo al 2,37% y ya acumula 4 semanas consecutivas de baja el Standard Poor's 500. 2,37% rendimiento negativo para lo que va de mayo. Hoy 30 de mayo es feriado en Estados Unidos por ser Memorial Day y recién mañana 31 será la última jornada de un mes que ya prácticamente tiene pocas chances de terminar en terreno positivo, ¿no? Porque faltando una rueda, 2,37% de caída, eh, vamos a tener seguramente el primer mes negativo del año, lo que es mayo, ¿no? Yo ya había escrito algunas notas sobre esto en el blog cuando empezó el mes de mayo, diciendo que según el año calendario, ¿no? Sell in May and go away, o vender en mayo y descansar, es un dicho muy conocido en el mercado, y esto quiere decir que mayo es históricamente un mes negativo para el mercado, ¿no? Em, Luego en el año, que es lo importante, en el año hay un rendimiento anual acumulado del 5,84% de alza, que nos da aproximadamente un 13% de suba anual proyectado en caso de mantenerse este ritmo. Y es un rendimiento interesante, 13%, y para mí sano. Para mí ese rendimiento habla de un mercado sano. Si el Standard Poor's 500 podría subir eso todos los años, entonces estaríamos de nuevo ante un mercado sano y con un crecimiento sostenido. Lo que sucede es que luego cuando empieza a subir, las cosas se desbocan, se vienen las burbujas financieras, tenemos rendimientos de 30% de suba en un año y después cuando viene la resaca de esa fiesta tenemos caídas como la que vimos en el 2008, ¿no? Vamos a analizar la parte importante que serían los gráficos, el análisis técnico que hacemos habitualmente para ver dónde estamos parados y cómo y qué podemos sacar como conclusión con respecto a lo que viene de aquí en más. Viendo un gráfico de 5 días con velas de 5 minutos, vamos a ver cuáles son los gaps que se cerraron y los que no. Este gap que tenemos marcado seguramente viene más atrás, así que vamos a ver si podemos alargarlo a intradiario de 15 días 5 minutos. Sí, exactamente. Fíjense, este gap, que era un gap down, está cerrado. ¿Qué quiere decir que está cerrado? Bueno, primero veamos cómo es que se abre un gap. El gap se abre porque el Standard Poor's 500 cerró en el SPI, en este caso que es el ETF del Standard Poor's 500, cerró en 133 un día, 133.50 y pico, 52, y abrió al día siguiente en 132.07, o sea que entre estos niveles no operó. Luego subió, acá subió, pero luego bajó de nuevo, subió, bajó de nuevo y finalmente fue y cerró este gap. Que quiere cerrarlo, quiere decir que operó en esos niveles donde antes no había operado por un tema de apertura y cierre. Entonces borramos ese gap abierto que teníamos y ahora vamos a ver entonces sí con un gráfico intradiario de 5 días 5 minutos como lo hacíamos antes, el gap abierto que es este que tenemos acá, que es un gap up abierto, un poquito chico en realidad como para marcarlo, ¿no? Porque tenemos un close de 132.98 y un low de 133.19, o sea, un gap de 20 centavos no vale ni la pena marcarlo porque es un gap muy chico, ¿no? Entonces ese gap tan chiquito lo dejamos sin marcar. Podemos concluir que no hay gaps abiertos en los últimos días. Entonces sí vemos un gráfico de 9 meses diario. Y fíjense qué interesante el gráfico del Standard Poor's 500 cómo está ahora, ¿no? Tenemos
Esta tendencia bajista de corto plazo que yo marqué ya desde los máximos del 2 de mayo, luego a partir de ahí fue todo en caída. 2 de mayo coincidió con los máximos anuales del Standard Poor's 500, es el máximo del año, fue de 137.18. Luego empezó a bajar y construyó esta tendencia bajista de corto plazo, porque tiene apenas un mes, eh, y esa tendencia bajista de corto plazo comprende también un testeo de la media de 50, que es esta línea roja que les estoy mostrando en pantalla. Luego de ese testeo, el S&P pudo recuperar un poco, que es la suba de los últimos días que vimos recién, y testear desde abajo esta tendencia bajista. Entonces, va a ser muy importante lo que haga el Standard Poor's 500 esta semana, con un RSI que está de neutro a apenas sobrecomprado por esta suba de los últimos días. Va a ser muy importante lo que haga el Standard Poor's 500 en esta semana. ¿Por qué? Porque está justo testeando la tendencia bajista. Si la puede romper y operar estos días por encima de esta tendencia bajista, entonces yo creo que el próximo objetivo es el máximo del cual hablábamos hace un ratito, de 137.18. En caso de que vuelva a frustrarse en este intento de ruptura de esta tendencia bajista de cortito plazo, el mínimo del objetivo, digo, sería este punto acá, ¿no? El 129.51, una caída de un poco más del 2%. Veremos entonces si puede lograr este objetivo al alza, o por lo contrario lo tenemos de nuevo testeando mínimos y yendo a buscar esta tendencia alcista de largo plazo que les estoy mostrando ahora, que es esta línea turquesa, y este gap up abierto que tiene que cerrar a la baja, con un potencial testeo de la media de 200 si las cosas llegan a ese punto. Claro que estamos hablando en ese caso de una caída de 124,52 dividido 133.51 menos 1, de casi el 6,7%, ¿no? Casi el 7% de caída para un testeo de la media 200, sería una caída muy fuerte que borraría todas las ganancias del año. Pero salvo que haya algún evento, algún suceso, parecería por ahora difícil que pueda pasar eso. Sin embargo, un testeo podría ser hasta lo más sano, aunque no lo veo probable. Lo que veo más probable es que el mercado recupere la tendencia alcista para esta semana y que vuelva en algún momento a buscar los máximos del año con más solidez, ¿no? Entonces, semana clave para el Standard Poor's 500 y por ende para el mercado en su conjunto. Luego les muestro algo que para mí es muy interesante, que es el gráfico de XLF. XLF es el ETF del sector bancario. Fíjense que XLF, por un lado, está dentro de un canal bajista clarísimo, que viene no desde mayo como el Standard Poor's 500, sino desde los máximos anuales de febrero. Desde el 18 de febrero que XLF está en picada. ¿Esto qué quiere decir que XLF esté en picada? Por un lado, que el sector de bancos y broker, que es uno de los sectores que tiene más peso dentro de Standard Poor's 500, no está pudiendo construir subas y por ende le está haciendo contrapeso a las alzas del Standard Poor's 500. Por otro lado, fíjense que en esta caída XLF llegó a un punto clave, que es el testeo de la media de 200, para lo cual recién calculamos que al Standard Poor's 500 le falta casi un 7%. XLF está en estos momentos testeando la media de 200 y a partir de ahí veremos qué es lo que puede hacer. Lo ideal sería que no quiebre esta media de 200 a la baja. Si vemos un gráfico de más largo plazo de XLF, van a ver que está en una especie de tendencia lateral, un canal lateral clarito, marcado entre 17.50 y 13.90, ¿no? Entre esos niveles está tradeando y ahora está justo en el medio del río. Ahora, el hecho de que esté la media 200, si bien las medias no son demasiado útiles en canales laterales, sirve más cuando el papel está con una tendencia alcista o bajista, yo creo que esta media le puede hacer un piso y podría ayudar a la recomposición del Standard Poor's 500 y con ende del mercado. Pero XLF es muy importante para el mercado en su conjunto. No me imagino un rally muy fuerte y sostenido del mercado americano sin que los bancos acompañen esa suba. Vamos a ver los emergentes como lo hacemos habitualmente, analizando EEM, que es el ETF de Emerging Market. Fíjense, lo conversado. Emerging Market, como yo les había anticipado anteriormente, al testear la media de 200 y la tendencia alcista, rebotó por lo menos durante algunos días y pudo alejarse un poco de esta zona, ¿no?
Entonces, importante, porque aparte rompió esta tendencia bajista de corto plazo, que ya la podemos borrar. Importante este movimiento que hizo, de testeo de la media 200 y la tendencia alcista al mismo tiempo. Y fíjense esta tendencia alcista que nace desde los mínimos de mayo del año pasado, o sea que tiene un año, esta tendencia está bastante bien, ¿no? Luego este canal lateral, pero hace testeo de la tendencia alcista de la media 200 con un R6 sobrevendido y a partir de ahí rebota. Veremos si puede sostener este rebote, ir a cerrar los gaps que tiene un poco más arriba. Vamos a agrandar un poquito esto. Este gap que tiene acá sería interesante que lo cierre y es el objetivo, entre 49 y 50 es el objetivo, es el primer gap al alza, ¿no? Asumimos que FXY, la vemos rápidamente, algo parecido como pueden ver, EWZ algo parecido, ¿no? EWZ todavía se pasó un poco la media 200 y está tratando de retomarla, ¿no? Pero rebotó, fíjense en la tendencia alcista también que yo la había trazado anteriormente, y por ahora se encuentra en esos niveles en donde si hacemos un gráfico un poco más largo de WZ, vemos que tiene, primero se salió de este canal bajista y ahora parece estar construyendo otro canal bajista pero un poco más arriba, ¿no? Veremos qué es lo que pasa, pero la que sí está dominando es esta línea, esta tendencia alcista en WZ. Esa es la que manda ahora, ¿no? Porque lo demostró con el rebote, con el piso que le puso acá. Luego el oro sigue su tendencia al alza también, para mí muy sólido. En su momento cuando hubo dudas con el oro que empezó a caer, yo les había dicho que convenía mantenerlo en cartera y lo sigo pensando. Me parece que el oro de mediano y largo plazo es una muy buena alternativa. Es más, les había dicho que si en algún momento hay un testeo de la media 200 es una posibilidad de compra muy buena. La plata pudo construir un pequeño rebote, vamos a ampliar un poquito esto. Pudo construir un pequeño rebote en este punto, justo yo le había marcado acá un piso que podía hacer un rebote y se pasó un poquito y luego retomó y volvió. Ahora el desafío de SLB va a ser si puede romper al alza esta media de 50 en 38.24, quedó en 37.03 por ahora, aliviando un poco una caída muy fuerte que había tenido. Bueno, este es entonces lo que pasó esta semana. Hablamos ya de lo que puede pasar mirando el Standard & Poor's 500. En síntesis, las cosas quedaron de los technical un poco mejor, luego esta corrección sana que estamos teniendo en mayo. Veremos cómo nos recibe el mes de junio, entrando ya en el segundo semestre de un año que está pasando bastante rápido. Y la semana que viene nos encontraremos para ver si las predicciones de potenciales alzas en el mercado se cumplieron o por el contrario tenemos que mirar nuevos objetivos bajistas. Muchas gracias y nos encontramos en una semana.